te limita a luego tener que hacer una transición a otra vida en la cual, pues desde muy joven, si te has dedicado al deporte, como la mayoría yo creo que de los jugadores, parece que cuesta y que no lo tienes muy claro ni qué hacer, ni cómo lo voy a hacer, ni para qué sirvo. Que tú el día que decides dejar de jugar es un día en el que los focos, digamos, se apagan, literalmente. El deportista en España, Ligas FEB, uno, no está regulado. Las exigencias de las categorías como primera FEB, segunda FEB, incluso tercera FEB también, muchas veces hablamos de un full time casi de una persona profesional que dedica muchísimo tiempo a este trabajo que es el deporte. Entonces, creo que sin estar regulado, sin que, oye, pues las condiciones sean una cosa increíble, creo que no está de más que puedan tener facilidades y puedan tener conocimiento de cómo luego poder tomar otra decisión el día de mañana. Que entiendas que lo que ganas hoy no lo vas a ganar de en 10 años, a lo mejor es muy importante, pues los trabajos muchos no se remuneran ni de cerca como un deporte a primer nivel, ¿no? Y siento que aquí el deportista está un poco desamparado y un poco desinformado y un poco vive en una nebulosa que no le permite pensar más allá. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Valer Perspective. Estamos de vuelta una semana más con un nuevo vídeo, en este caso para hablar un tema del que no se habla tanto, pero que tiene una gran influencia en la vida de los deportistas, como es la transición y preparación para el mundo laboral. Y para ello contamos con un invitado de lujo como es Arturo Cruz, es jugador profesional que ahora se dedica a apoyar a los jugadores desde su faceta con su proyecto Tu Próximo Rol. Bienvenido al canal, Arturo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas, Diego. Un placer y gracias por la invitación. Nada, como te digo, creo que es un tema bastante interesante que, bueno, como tú también bien sabes por tu faceta como deportista, pues influye y también genera preocupaciones, ¿no? Porque nadie te aporta esas perspectivas, esas nociones sobre qué hacer. Y si te parece, para partir con un poco de contexto para la gente que igual no te conoce, ¿cómo empieza tu vinculación con el baloncesto y posteriormente con este proyecto? Bueno, pues por resumir un poco pues desde muy pequeño te vinculas al deporte. En mi ciudad, en Salamanca, empiezo a ir quemando etapas en las categorías inferiores hasta que, bueno, pues doy un salto me voy fuera a jugar a Madrid y luego ahí, pues bueno, entro en una serie de años ya como semiprofesional, profesional, en Liga SEBA, en Le Plata, que era, bueno, hasta ahora los términos, ¿no? Y la Leboro en Cáceres. Entonces, bueno, aquí desarrollo mis 8 o 9 años como profesional jugando y compaginando un poco mi vida académica también, donde estudio un grado bueno, y termino con un máster que, bueno, es en dirección de recursos humanos y me abre un poco la mente bueno, hacia dónde quiero ir. Y bueno, en resumen, este es bueno, un poco el recorrido y aquí entro ya pues a trabajar, sigo jugando 2 años más en Carvajosa, bueno, además a un buen nivel y con buenos resultados para un club bueno, joven y que lleva poco recorrido, hasta un punto donde ya pues es un poco incompatible o cuesta más y decido pues bueno, dejar el deporte como jugador, ¿no? Y empezar a darle vueltas también un poco a cómo puedo seguir aportando. Esto es un proyecto que nace, pero que lleva años de cocción, digamos, ¿no? Bueno, de que sale a la luz hasta el día de hoy en el que, bueno, pues estamos en ello. Y un poco, hemos comentado, pues, bueno, has comentado en este caso un poco por encima tu experiencia como jugador, pero te has formado la cantera del Madrid, has estado bueno, en prácticamente todas las categorías del baloncesto FEB, ¿no? También en dinámica, si no me equivoco, con Bilbao Basket. En todos estos años en los que has estado dedicándote al profesionalismo, ¿un poco has recibido nociones, digamos, o había una iniciativa por parte de los clubes, entidades en aportar tips sobre un poco esta transición posterior o inmediata del profesional al mundo laboral? Pues la verdad es que no. La verdad es que no porque yo creo que todos, bueno, vivíamos y vives un poco en una atmósfera donde el objetivo es, bueno, pues un poco el rendimiento individual cada temporada, ¿no? Creo que todos los jugadores son y somos conscientes de que, oye, pues el rendimiento de cada año pues te puede catapultar hacia algo mejor o incluso por retroceder, dar un paso atrás o estar en un sitio donde quizás pues no te imaginabas. Entonces creo que el deportista, los clubs, las entidades, la situación y un poco el mundo en el que estás, pues te hace que la realidad es que solo te centres en competir, en entrenar
en cuidarte, en ser tu mejor versión dentro de la pista, pero no siento que falta un poquito de conciencia de que, bueno, pues, hace falta ir labrando un camino para el después, porque al final el deporte, por desgracia, no nos deja vivir de él hasta una edad avanzada, sino que, bueno, pues dependiendo de de tu cuerpo y de lo que puedas dar y hasta donde tú quieras dar, pues te limita a luego tener que hacer una transición a otra vida en la cual, pues desde muy joven, si te has dedicado al deporte, como la mayoría yo creo que de los jugadores, pues bueno, parece que cuesta y que no lo tienes muy claro ni qué hacer, ni cómo lo voy a hacer, ni para qué sirvo. Entonces, bueno, siento que esa parte se podría potenciar un poquito más y dar un poco más de información al jugador, que tampoco pasa nada y creo que ayuda a tener una idea, por lo menos. Se habla mucho, por ejemplo, en Estados Unidos que la NBA asesoran con ciertos temas, ¿no? Por lo menos intentan fomentarlo a través de charlas. Quizás podría ser una buena forma de dar pasitos en esa dirección, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo que, bueno, pues yo tengo en mente, que hay que ver cómo llegar a clubs, a federaciones, a dar un poco esa visibilidad. Y Estados Unidos creo que siempre es un ejemplo en muchas cosas. En el deporte creo que cuidan bastante un poco la faceta académica. Seguramente, bueno, dan mucha importancia al rendimiento deportivo, pero bueno, no lo dejan de lado. Y creo que aquí en España pues se podría hacer algo similar, donde también, bueno, pues de una manera complementaria a tu vida y a tu día a día deportivo, donde tus objetivos son, oye, pues ganar, ser el mejor jugador posible, conseguir los objetivos comunes e individuales, pues, oye, y dar un poquito también de respiro al deportista y de que pueda pensar en otra cosa, que además ya no es que sea un capricho, sino que es algo como, oye, pues es que tienes 20 años, 25, 30, pero es que igual dentro de 10, 5 o 2, pues te toca afrontar esto. Cuanto antes, por lo menos, lo tengas ahí, creo que es bueno. Y al final creo que es una manera muy buena de empezar a influir. Claro, por ejemplo, a mí se me ocurre pensando en el baloncesto FEB, ¿no? Que no está regulado, que al final, pues bueno, la situación es un tanto precaria, ¿no? Y más en muchos jóvenes que empiezan, podría ser una buena forma, ya te digo, dar charlas, no hace falta por qué ir un poco más allá, ¿no? Pero dar pequeños pasos para que al final el jugador, pues, no abandone, ¿no? Que ahora entraremos, pero en muchos casos el jugador, pues, tiene que decidir entre el mundo laboral, el deporte, y si no es capaz de compatibilizar lo que es la mayoría de los casos, pues o le entran dudas, incertidumbre, saber esa vía de perder a jugadores con mucho futuro. Pues sí, porque al final es un poco lo que tú has dicho, Diego. Yo creo que el deportista en España, en Ligas FEB, uno, no está regulado, que eso es algo que yo creo que se ha intentado desde hace años, por lo menos cuando yo jugaba se intentó, parece ser que no se puede conseguir. Dos, al final las exigencias de las categorías como primera FEB, segunda FEB, incluso tercera FEB también, dependiendo del club, muchas veces hablamos de un full time casi de una persona profesional que dedica muchísimo tiempo a este trabajo que es el deporte. Entonces, creo que sin estar regulado, sin que, oye, pues las condiciones sean una cosa increíble y donde muchos jugadores, oye, pues también lo tengan que compatibilizar con estudios, creo que no está de más que puedan tener facilidades y puedan tener conocimiento de cómo luego poder tomar otra decisión el día de mañana. Entonces, creo que es compatible, para nada es algo que tenga que ser A o B, sino que siempre creo que siempre hay un huequito en el día a día de un deportista para que pueda pensar un poco en, oye, estoy muy contento, me encanta el deporte, es mi vida, es mi pasión, pero bueno, si mañana me lesiono, ¿cómo puedo empezar a buscarme otro camino? Aparte de, oye, recuperarme, por supuesto, y si quiero volver a jugar, genial, pero ¿cómo puedo hacer para empezar a posicionarme en un mercado laboral, algo que me guste, pues con opciones y con una especie de hoja de ruta que diga, oye, pues tengo que Claro. hacer esto, esto y esto y un poco llegar hasta allí. Entonces creo que es 100% compatible y que unas píldoras, unos tips, unas charlas, un poco el abrir la mente a cualquier deportista, oye, creo que todo es positivo, ¿no? No le veo, no le veo nada en contra, la verdad.
Totalmente, al final yo creo, Arturo, bueno, que es una situación que cuando estás dentro la vives, ¿no? E incluso aunque tengas bien definido un camino, estés compatibilizando tus estudios, pues bueno, siempre hay un momento en el que también, pues bueno, tienes que elegir, ¿no? Y cada persona pues también tiene unos objetivos, trabajos que no tienen por qué estar vinculados al deporte, ¿no? Que también es lo común. Pero a mí me llama mucho la atención tu caso, que bueno, como decimos, con una dilatada trayectoria en el baloncesto FEP, pese a tu juventud. Cuando estás jugando en el Foro, es verdad que vuelves a Salamanca también para compaginar tus estudios de posgrado, pero decides dar un paso atrás. Un poco, ¿cómo es ese proceso en el que Arturo Cruz decide dar un pasito atrás para también formarse para esa entrada al mundo laboral? Ujú. Bueno, pues mira, ese momento fue un momento muy importante, lógicamente, porque al final vienes de jugar en Cáceres, en Leboro. Bueno, ya te comenté en otra entrevista que justamente ahí tuve las mejores oportunidades casi de toda mi vida, que era como increíble. Justo cuando me estoy planteando, a lo mejor, no sé, no priorizar el baloncesto como primera opción, y justamente me toca casi las decisiones más difíciles. Y básicamente es porque, bueno, en mi caso personal, hablo de mí en particular, yo siempre sentí que el esfuerzo que hice personal, de horas, de sacrificio, era muy alto y, bueno, pues parecía que me costaba hacerme un nombre, no sé si en Leboro en este caso o donde yo pensaba en ese momento. Entonces, bueno, la parte académica siempre me ayudó a compensar y a estabilizar mi vida y mis emociones. Y en ese momento, pues bueno, tenía claro que al terminar el grado, pues tenía que decidir. Entonces, me surge una posibilidad de hacer un MBA en recursos humanos, y apuesto por esa vía, pudiendo haberla postergado años sin ningún problema. Pero bueno, no sé, algo me dice que tenía que hacerlo, que yo no sé si también el entorno que yo he tenido, bueno, pues desde bien joven me ha puesto siempre los pies en la tierra de decir, oye, pues no sé, tienes que pensar hasta cuándo quieres esto, te apoyamos y sentimos que es lo que más quieres, pero bueno, no te olvides de que en algún momento esto va a llegar. Entonces, bueno, creo que siempre lo tuve en la cabeza y fue una decisión importante, que por suerte también en Salamanca pude jugar en Liga EVA, bueno, pues poder también seguir disfrutando del deporte. Sentía que era muy joven para como, ¿no?, cerrarlo y colgar las botas, pero bueno, esos años me vinieron bien para empezar a saber lo que es el mundo laboral y lo que es también, bueno, pues seguir compitiendo y disfrutando en los últimos años. Ahora justo que hablabas de este caso, ¿no? De dar un pasito aparte, la compatibilización de los estudios con el deporte sí que es cierto, sobre todo a un nivel profesional, que no es sencillo. Estuvo por aquí por el canal con nosotros Alex Jordá y él nos comentaba, ¿no? Que al final es fisio y hacer las prácticas, tener que ir del hospital, coger el coche, entrenar la intensidad, lo que dices en EVA, que es casi en muchos equipos un nivel profesional, pues cuesta mucho, ¿no? Pero sí es que es cierto que hay otros estudios que no requieren igual esa presencia o que pueden ayudarte, como dices, a desconectar, ¿no? ¿Cómo puede el jugador compatibilizar estas dos versiones, ¿no? Sobre todo cuando tiene más tiempo. Y si piensas, sobre todo, Arturo, que esto es compatible para algún deportista bueno, que nos puede escuchar y dude, ¿no? Claro. Bueno, creo que hay una diferencia entre este tipo de formaciones donde tienes unas prácticas presenciales a otros estudios donde quizás no. El caso de Alex Jordá, pues claro, es algo que seguramente pues tanto él como otro tipo de deportistas que tengan, oye, pues unos estudios que necesiten ir a hacer unas prácticas que realmente sean útiles a un sitio. Entonces eso les complica. Yo creo sinceramente que no hay facilidades para llevarlo a cabo. Dicho esto, es verdad que ahora mismo hay muchas universidades online en España que te permiten hacer las dos cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, el estudiar, el jugar y el trabajar, que lo hice durante 2 años, fue realmente duro y fue un sacrificio que, eh, te pongo un ejemplo, había miércoles que llegaba de Marbella a las 5 de la mañana y me iba a la oficina a las 8 de la mañana a trabajar, y luego al día siguiente a lo mejor tocaba una sesión de recovery por la tarde, que bueno, evidentemente pues la hacía como podía porque la exigencia era altísima. Al final la empresa pues no entiende a lo mejor, que tú tienes que ir a jugar a un día, una jornada intersemanal, que hay 2 o 3 al año,
desde Salamanca y llegar a las 5 de la mañana. Y esto, pues hablo de Marbella, hablo de Algeciras como otro recuerdo y hablo de Melilla, por ejemplo. Uf, Entonces son casi casos, nada. claro, son casos donde al día siguiente tu vida sigue. Y el máster el viernes y el sábado por la mañana. Entonces, al final, bueno, pues son años de inversión muy duros, pero que aquí creo que se demuestra que no, bueno, pues que no es algo que se entienda, ni el deporte entiende o ni el club entiende la situación del jugador, como, perdón, de la persona, del jugador como trabajador en otra cosa, la empresa o las prácticas o lo que tengas, pues igual tampoco entiende que tú puedas pedirle un favor porque, oye, no se lo hace a nadie, tampoco lo va a hacer a ti, ¿no? Claro. Entonces es una cuestión de que, bueno, pues te tienes que sacrificar y creo que no es fácil. Y el caso de de los jugadores que tienen, bueno, pues prácticas en presencia, ¿no? Pues lo complica. Incluso, ya te digo, hacer exámenes, a mí nunca me pusieron facilidades para hacer exámenes. No significa que no los pueda hacer, significa que, bueno, pues siempre había un comentario, siempre había una... Yo siempre lo llamo, no sé, el típico, no sé, un entrenador me llegó a decir, después de un mes de exámenes, me cogió en el pabellón y me dijo, bueno, Arturo, ahora que has terminado de estos exámenes, bueno, ya te podrás centrar otra vez en jugar, ¿no? Y la realidad es que yo nunca me había dado, no había dejado Claro, de concentrarme en jugar. Lógicamente el rendimiento bajaba unas semanas porque yo igual dormía pues 3 horas o cuatro o cinco. Era imposible hacer las dos cosas a un nivel claro. 100%. Necesitaba priorizar y en ese momento decidí a priorizar los exámenes, que era una vez al año. Pero bueno, tener esos comentarios o esas dificultades o Y en tu caso, bueno, pues además, ¿eh? En tu caso, porque tú no has dejado de ser un base de confianza con muy buen rendimiento, otro jugador que quizás esté en una situación de, bueno, un camino más lento, ya no te quiero ni contar. sí, 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 bueno, yo creo que al final, bueno, pues en el deporte, pues eres un jugador más de la plantilla, independientemente del rol que tengas, cuando llegan estos momentos, al menos yo, en mi caso particular, me sentí siempre con una tensión bueno, que no era fácil, porque era un poco, oye, mira, yo no puedo dejar de ir a un examen o de prepararme o de invertir un mes de mi vida en entrenar un poco más cansado, en quizás no ser, no sé, el Arturo que soy el resto de la temporada, pero esto para mí es importante y, bueno, pues sientes que a lo mejor lo que tú dices, pues durante la temporada no ha habido ningún problema con el cuerpo técnico o no ha habido ningún problema de rendimiento, o más o menos has tenido un rendimiento igual. Parece que bajas un poco porque, lógicamente, sabes que tienes que estudiar y ya, bueno, pues un poco, no sé, siento que hay que darle una vuelta, también entender al deportista, a ligas donde tampoco, oye, pues el jugador genera no sé, unas ganancias gigantes para el después. Oye, no sé, creo que hay que entenderlo, por lo menos entenderlo y apoyar. Igual entiendo que el entrenador ahí pues pensará, yo lo quiero al 100% y quiero que vuelva, no sé, que haga el mejor partido el sábado, pero bueno, por 3 semanas no pasa nada. Claro, y en el caso, Arturo, de bueno, esa gente que quizás no tiene que hacer unas prácticas presenciales o trabajar, pero sí que puede ir estudiando, que quiere empezar y no sabe cómo, ¿cómo puede compatibilizar el jugador que no ha empezado sus estudios estas dos etapas? Bueno, pues lo primero, yo creo que en función pero independientemente, vamos a hablar de cualquier liga FEP, que creo que tiene una exigencia y al menos una dedicación importante, de un 60-70% a lo mejor de lo que es la jornada en una semana, teniendo en cuenta viajes. Lógicamente, pues la opción más clara es que pueda compatibilizar la distancia o si vive en una ciudad donde lo tiene, que esto también te encuentras con jugadores que lo buscan, ¿no? Que al final buscan esos movimientos donde tengan facultades que puedan hacer un reconocimiento de créditos de una carrera, de un ciclo formativo de un año a otro, o si es online, pues bueno, buscar esas opciones. Y yo creo que siempre tratarlo desde antes de que empiece la temporada, pues un poco con el club. Oye, mira, yo me encuentro en esta situación, es algo que priorizo, entiendo que por supuesto lo primero es mi rendimiento y lo que yo voy a dar al equipo y voy a dar lo máximo, pero me gustaría también que esto lo pudiese yo llevar a cabo. Entonces, hablando es como hay que hacerlo, al menos yo lo gestionaba de esta manera y siempre era algo que ponía encima de la mesa antes de poder ir a cualquier sitio. Oye, pues yo tengo el mes de enero funciona así.
necesito 4 días para, a lo mejor me pierdo 4 entrenamientos. No, espero que no suponga ningún problema, yo es algo que priorizo. Y bueno, el consejo que daría al jugador que está en este punto es que, bueno, pues que uno, por supuesto no deje de hacerlo porque el deporte le exija mucho porque lo va a poder hacer. Es más, creo que el trabajo del deportista es el mejor trabajo que hay en cuanto incluso si nos ponemos a hablar de horas, ¿no? Trabajadas al día o a la semana. Ahora mismo, no sé, en España se trabajan entre 37,5 y 40 a la semana. Pues no sé cuántos trabaja un deportista. Horas, hablo de, ojo, horas debajo de un pabellón o de un gimnasio, ¿no? Luego, pues si en tu casa tienes otro tipo de rutinas para ser mejor, por supuesto, pero dudo que lleguen a esas horas. Entonces, a lo que voy es que hay tiempo, se puede hacer, necesitas organizarte, ser una persona organizada, quererlo también, no empezar unos estudios por, bueno, voy a empezarlo, que siempre está bien, mejor que no hacer nada, pero creo que realmente puedes sacarlo, te puede costar algunos años más, pero lo recomiendo y recomiendo que con organización, vamos, soy un fiel, pues empujo a esta idea al 100% a cualquier deportista. Claro que sí, al final, tú mismo lo has dicho, ¿no? Que también puede ayudar y sobre todo, pues bueno, como te digo, hay gente que igual no tiene tan claro desde siempre a lo que se quiere dedicar y bueno, al final es complicado, ¿no? En tu caso, tanto ahora a nivel profesional con tu próximo rol, con tu experiencia laboral también, como en tu faceta de deportista, ¿cuáles son las mayores preocupaciones en torno a esta situación de la transición al mundo laboral o siendo un jugador joven o no tan joven que le quedan años todavía de recorrido y quiere prepararse? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones en el jugador que te has encontrado? Pues mira, te diría dos. La primera, da igual el orden, pero hay una que es muy clara, que es la inseguridad del jugador, y otra el desconocimiento, perdón, de lo que hay después. La inseguridad porque si tú dedicas 10 años de tu vida, o 8, a entrenarte para ser el mejor deportista, jugador posible, está claro que tu foco está en ser el mejor jugador posible y no te centras en otros trabajos, ¿no? En otra vida. Y bueno, un poco el desconocimiento porque, bueno, pues no sabes qué hay después, no sabes qué vas a hacer después, es que no sabes ni cómo afrontar este salto. Entonces, si tuviese que decirte dos, te podría decir más, pues te podría decir dónde valgo o para qué sirvo después del deporte o, vale, tengo una carrera, pero no tengo muy claro para qué la voy a usar, porque ahora vivimos un poco en una sociedad donde más o menos cualquiera, lo entrecomillo si queréis, pues tiene acceso a poder estudiar. No sé el qué, ni en qué universidad o instituto, pero más o menos competimos entre una sociedad donde todos tenemos una formación, o la mayoría, si queremos. Entonces es un poco, oye, tengo esto, lo estudié hace 2 o 3 años, pero ahora mismo no tengo claro para qué lo quiero. Incluso no tengo claro ni si me gusta a día de hoy o por qué lo hice, ¿no? Entonces te encuentras inseguridades, te encuentras miedos, te encuentras para qué sirvo, qué es lo que mejor hago o cómo puedo darme cuenta o cómo puedo afrontar esta etapa para tener un poco de éxito y conseguir trabajar en algo que más o menos Claro. me pueda gustar, ¿no? Al final es muy interesante porque, como dices, ¿no? Hay muchas situaciones, también dependiendo un poco del tipo de personalidad del jugador, del momento también vital, ¿no? Que todo influye. Tú, cuando trabajas con los jugadores ahora en tu próximo rol, a grandes rasgos, porque esto engloba muchas cosas que habría que hablar con más detenimiento, ¿cómo les ayudas a ir solventando estas pequeñas dudas? ¿Cómo les puedes, digamos, abrir otra perspectiva para que, bueno, no se desanimen o puedan afrontar con ciertas garantías estas etapas de dudas, de miedos? Ujú. Mira, pues lo primero, soy muy claro. Tú lo has dicho, sin desanimar, ¿no? Es decir, soy muy claro porque creo que es lo mejor. Al final, ser claro y transmitirle los mensajes claros hace que ellos también reflexionen y digan, oye, pues estoy lejos de conseguir lo que quiero. O no estoy tan lejos. Me está diciendo algo Arturo que, bueno, que lo tenía en cuenta, ya lo sé. Entonces, lo primero que trato es de que me digan qué es lo que, bueno, más o menos entender su situación deportiva para también entender, oye, pues cuántos años más quieres jugar o qué expectativas tienes tú deportivas. No sé, si tienes 20 años no es lo mismo que si tienes 30, por lo tanto, oye, hay que respetar esos timings y entender a la cabeza del deportista. Y a partir de ahí, tratar de bajar a tierra, decirlo así,
dos, tres opciones, cuatro que ahora mismo te puedan interesar el día de mañana. Y dentro de esas dos, tres, cuatro, o una, a lo mejor hay deportistas que solo tienen una porque lo tienen bastante claro o porque te das cuenta de que a lo mejor es lo que más sentido tiene, pues tra- tratar de trazar un plan para conseguirlo. Pues si de aquí a 2 años tu objetivo es trabajar en algo relacionado con esto, vas a necesitar estas herramientas o vas a necesitar prepararte de esta manera o sabes que te vas a encontrar con un entorno laboral donde tienes que potenciar estas skills personales tuyas que ahora mismo tienes estas dos o tres, te faltarían estas dos o tres, tendrías que hacer hincapié en esto, vamos a trabajar en esto, ¿no? Entonces, con el objetivo de que si es mañana tus necesidades de búsqueda de trabajo, si es en 2 años, tengas tiempo y puedas elaborar un poco y ponerte mini objetivos, que es lo que yo les digo, para que esto no lo abandonen y sea como, vale, ya tengo claro lo que quiero, bueno, pues ya me pongo dentro de un año. No, ponte ya, porque no es tan fácil, porque luego cuando te enfrentas al momento de la verdad necesitas un trabajo previo con cualquier cosa cuando te preparas. Oye, pues cuando sale el trabajo, ¿no? Cuando reluce, no es cuando te has puesto a entrenar. Seguramente lleves años haciéndolo y reluce el día que menos te esperas. Pues esto Claro. funciona igual y yo es lo que les trato de explicar y de entender y trabajar y ayudarles a cómo conseguirlo. Claro, y además es verdad que, como decimos, el baloncesto FEP no está regulado, ¿no? Es muy difícil, los sueldos tampoco ayudan, pero yendo un poco a jugadores con mayor poder adquisitivo, que tengan mejores condiciones económicas, por ejemplo, ACB o incluso otras ligas europeas, al final, como tú dices, el acceso bueno, a la lectura, a un montón de formaciones está ahí y también puede ser compatible ahora con el apartado digital, que puedan crear también sus propios proyectos o que puedan empezar a desarrollarse por esa vía y que no quiere decir que tengan que dejar ya el baloncesto, ¿no? Por supuesto, yo creo que el objetivo y lo que creo que yo tengo en mi cabeza y por lo que este proyecto también nace, es que cuanto antes empieces a tomar acción en lo que crees que te puede gustar, aunque luego estés un poco más cerca de un poco de tenerlo claro, estés un poco más alejado, pero es que empieces. Y eso se puede traducir a, oye, pues yo estoy jugando en un club de primer nivel, seguramente con oye, una estabilidad financiera grande y sobre todo muy grande para las edades, ¿no? Que es al final lo que yo también pienso. Eh, es decir, es pensar, oye, y después de esto, claro, yo también querré tener una vida igual de buena o lo mejor posible. Y seguramente, pues al igual no tienes las mismas ganancias patrimoniales de las que tienes ahora, ¿no? Claro, Entonces, esos proyectos en paralelo, pensar, analizar, darle vueltas, arrancarlo sin miedo, no tener, oye, pues ningún prejuicio ni miedo de, oye, voy a intentar esto o me estoy preparando para esto o si me gusta un negocio de algún tipo, si quiero montar yo algo por mi cuenta o quiero trabajar el día de mañana para otro, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Qué necesito? Yo creo que es súper necesario porque aquí entra una parte fundamental que me doy cuenta también en muchos deportistas con los que hablo y es esa resaca emocional del después. Que tú el día que decides dejar de jugar es un día en el que los focos, digamos, se apagan literalmente y en el que, pues vamos a poner un ejemplo, el Arturo Cruz del deporte, pues deja de ser Arturo Cruz, jugador de baloncesto y trabaja en una empresa donde pues estoy allí por mi rendimiento técnico en mi rol, ¿no? No porque fui un deportista, digo yo, como cualquiera. O sea, al claro, final claro. la gente se empieza a olvidar de que tú fuiste esa persona, tuviste esos éxitos y el mercado laboral o las oportunidades evalúan otras cosas que no es un currículum deportivo, ¿no? Entonces, eso tienen que tenerlo claro porque eso es lo que hace que cuanto antes te prepares, más opciones tengas y cuanto más tarde empieces, pues más se te complique y más esa resaca emocional del deporte que te deja y que dura años, consigas, por lo menos, aunque no la superes 100%, consigas, oye, pues ocuparla con, oye, pues unas responsabilidades nuevas, objetivos nuevos, sueños, no sé, cada uno lo que quiera. Claro, al final, como un jugador, ¿no? Como un entrenador o como cualquier ámbito deportivo y de la vida, ¿no? Si hay un base que se prepara más que Arturo Cruz en el tiro exterior, en ciertas cosas, en el trabajo que hace en su casa, ¿no? De scouting, pues bueno, seguramente esté un poquito más preparado, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy interesante. Además, comentabas ahora una cosa muy importante, que es yo estoy en esta empresa, pero no estoy por ser Arturo Cruz el jugador de baloncesto, sino porque soy un profesional que me he formado en este ámbito. El deporte
te hace vivir una serie de experiencias, por una parte muy valiosas, que el resto de gente no puede vivir y que también te pueden diferenciar en ciertos sentidos. ¿Esto cómo lo valoran las empresas a la hora de incorporar a los deportistas? Pues yo creo que tiene un valor añadido muy grande y el deportista esto es algo que tiene que ser consciente y conocedor e incluso empezar a potenciarlo para darse cuenta de que el día de mañana lo va a utilizar a su favor. Entonces, cualidades como el trabajo en equipo, la gestión de la presión, la toma de decisiones en momentos muy complicados, incluso en muy poco tiempo, décimas de segundo, siempre lo digo, la capacidad de adaptarse a entornos nuevos constantemente. Entornos que son situaciones de equipo donde hay tendencias positivas, donde hay tendencias negativas y entornos hablo de personas con las que convive un deportista, que convive con nacionalidades, no sé, religiones, personas de cualquier lugar del mundo y eso le permite pues que el día de mañana va a una empresa, hablando del mundo empresarial, donde trabajan, pues no sé, es multicultural y hay muchísimas bueno, nacionalidades, pues te permite estar tranquilo, saber gestionarlo, conocer quizás que esta persona es de una manera o de otra y gestionar eh, sobre todo, pues bueno, momentos que una persona que no ha sido deportista, que no ha podido vivir estas cosas, pues muchas veces le cuesta mucho, incluso le cuesta una vida entera entender estos puntos, Claro. ¿no? Y al final Incluso coincidir, ¿eh? Muchas veces claro, es claro. complicado también. Sí, sí, incluso coincidir, incluso entenderse, no sé, todo. Saber que hay una persona que no piensa como tú, que tiene ideas totalmente diferentes y no pasa nada, tienes que entenderlo, Claro. pero tienes que trabajar también en equipo con esa persona, ¿no? Pues esto en un ambiente deportivo es oro, porque te da todas estas cualidades que hablamos. Muchas personas tardan años en conseguirlas. En el deporte, desde que tienes 16, 17 años, empiezas a entender la importancia de, bueno, pues no sé, de sumar, de llevarte a casa un mal rato, pero el día siguiente tener que volver otra vez con buena cara a entrenar y a conseguir pues dar un buen rendimiento, tener un mal partido, tener uno bueno y no creerte que eres el mejor porque el deporte muchas veces te pone en tu sitio rápido, pues en un día a día de trabajo te puedes encontrar estas situaciones todos los días. Al final es muy interesante lo que comentas, Arturo, porque creo que es una situación que muchos deportistas, tú mismo lo has comentado, ¿no? Y lo hemos hablado fuera de cámaras, que el deportista a veces tiene ese miedo de igual no estoy preparado, igual cuando deje esto no voy a valer para esa parte laboral, ¿no? Y lejos de la realidad se está viendo que tiene unas características al final, ¿no? Lo que decimos, el compartir pues un montón de escenarios con un montón de personas, un montón de vivencias, pues muchas veces nos hace diferenciarnos, ¿no? Hay otra cosa también que me parece muy interesante, aunque no es tu campo de especialización, pero que también influye, ¿no? Sobre todo en los jugadores más jóvenes, que es el tema de quizás la gestión del patrimonio, ¿no? Como decimos, no es algo que pueda afectar a quizás un jugador que está empezando o que está sentado en una categoría FEF, pero sí cuando están en ligas superiores, porque nadie te enseña a llegar desde una categoría temprana o sin estar en una edad temprana a tener un salario tremendo, ¿no? Un poco cómo puede gestionar también esto como una herramienta complementaria bueno, a ese futuro, ¿no? Que también hay una parte más allá del deporte. Ujú. Bueno, pues esto es fundamental. Yo creo que, bueno, aquí hay una parte que yo siempre comparto que es también tu entorno y tu familia tiene que ayudar. Eso es algo que considero clave porque creo que son los primeros que, bueno, pues digamos, te hacen ver las cosas de una manera o de otra y te hacen entender la importancia que tiene el dinero y si ganas esto, pues no puedes gastarte lo mismo que ingresas, ¿no? Claro. Tienes que tener una capacidad de ahorro de alguna forma tienes que crearla y generarla y con hábitos es como se consigue. No te digo nada si hablamos de perfiles jóvenes con, oye, pues con contratos altos en ligas de arriba que al final, pues bueno, no todo el mundo actúa igual. Entonces, esta es una parte fundamental porque también coges unos hábitos que son de por vida. Entonces, que entiendas que lo que ganas hoy no lo vas a ganar de en 10 años, a lo mejor, es muy importante porque, y ya no te digo en 10 años, igual al próximo año, lo hablábamos antes, estás en una situación peor o estás en una mejor, estupendo, pero creo que tienes que tener unas claves en tu día a día y en tu organización de vida y una manera de, no sé si inversiones o poner el dinero en lugares que te puedan dar
ciertas rentabilidades para poder hacer bueno, que ese dinero lo tengas ahí como un refugio, como un poco un fondo de emergencia que llamamos, pero que entiendas que, y esto es algo que yo también hablo, después los trabajos, muchos no se remuneran ni de cerca como un deporte a primer nivel, ¿no? Entonces Claro. bajas a una vida que quizás te choquea porque dices, oye, yo no esperaba esto y ahora por qué estoy en esta situación. Si yo hace 5 años tenía un contrato, bueno, porque es diferente y porque el deporte dura lo que dura, tiene cosas buenas y no tan buenas, y eres uno de los que te encuentras en una situación muy favorable y juegas en primer nivel, tienes que pensar que después quizás es bastante probable bueno, que lo que ganas este año cada mes no lo vas a ganar en un Claro. trabajo ordinario, digamos, ¿no? Del día a día. Pues vamos con las últimas, Arturo. ¿Qué consejo le darías tú a un jugador, ¿no? Sobre todo yendo más a la parte del Arturo Cruz persona, que también ha sido deportista. ¿Qué consejo le darías a un jugador, independientemente de su edad, que todavía no tenga claro cómo puede ser su transición al mundo laboral o incluso esa compaginación, como decimos, si interesa, si fuera posible? Bueno, yo le diría que uno, como deportista, te diría esfuérzate, trabaja todos los días para ser el mejor deportista posible. Dos, y al mismo porcentaje de importancia, te diría, si no sabes qué vas a hacer el día de mañana porque eres muy joven, te invito a que reflexiones, si no es todos los días, es todas las semanas, al menos, pues no lo sé, 30 minutos, una hora en qué te gusta, y en qué vales o en qué crees tú que aparte te motiva, te gusta y crees que tienes unas cualidades que va a hacer que puedas bueno, pues desempeñar un trabajo mañana. Entonces, invitaría a hacer esta reflexión. Eso es un tiempo que inviertes en ti, es un tiempo que inviertes en pensar en ti fuera del deporte, que esto es otra pregunta que es importante hacerse. ¿Quién soy yo si no me tuviera que definir como un deportista, ¿no? ¿Quién soy yo y qué puedo aportar en un trabajo o por qué puedo trabajar o por qué me gusta esto, ¿no? Bueno, pues Claro. esto es algo que invitaría a esta reflexión para que quien no sepa que es algo normal, ¿no? Pero igual que lo normalizamos, también debemos de decir y ser claros en que, bueno, pues si no lo sabes, vete trabajando en ello, porque cuanto más tiempo lo demores, más dificultades vas a tener después. Entonces yo invito a que cuanto antes se haga esta reflexión, mucho mejor, y que inviertas tiempo en ti, en preguntarte qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres y hacia dónde te gustaría ir mañana, porque además, no hemos hablado, pero las lesiones existen, pueden estar ahí. Yo tenía un entrenador que decía, si no te quieres lesionar, no vengas a este equipo a entrenar porque aquí vamos a ir al 120%. Entonces, bueno, te hacía Claro. reflexionar y decías, ostras, pues es verdad, es que aquí se entrena muy duro y puede pasarnos. Entonces, Podemos abordarlo ah, ahora, Arturo? Perdón que te corte, que te sí. iba a decir ahora justo si hay algún tema que no hubiéramos abordado que creas que fuera de interés o que pudieras Ujú. ayudar un poco desde tu perspectiva, pero es un tema interesante que no habíamos tocado. El tema de las lesiones, al final es algo que también puede precipitar una decisión y, bueno, eso es inmediato, no te lo esperas nunca, por bien que estés, y puede hacer bueno, que se termine o no que se termine, sino que estés un largo periodo fuera, ¿no? Correcto, es que las lesiones no sabes cuándo te llegan, no estás preparado ni mentalmente ni en tu entorno, o sea, es algo que te llega y no te esperas y encima te deja mal, porque una lesión es algo negativo, entre comillas, es algo que sí, sacas muchos aprendizajes después, pero la realidad es que en el momento en el que te pasa, te cuestionas muchas cosas. Entonces, por más razón, todo lo que estamos hablando, Diego, yo creo que no hay que olvidarse de que esto es un factor que está y que esto es algo que a mí personalmente siempre me asustó un poco y siempre creo que también en parte un poco esta mentalidad de ir formándome iba un poco en, uff, no quiero que me pase, pero si me pasa, ¿qué? Bueno, pues esto al jugador joven y al no tan joven, a cualquier deportista, le diría que, lógicamente, no hay que pensar esto todos los días de tu vida, pero que tener un plan B te hace que si esto te pasa, que te puede pasar, oye, pues veas la vida de otra forma, que no sientas que se te acaba todo y que el mundo se termina y que tú ya no vales para nada, sino que digas, oye, mira, me ha pasado esto, es muy mala suerte, pero por suerte estoy trabajando en otro camino que me va a dar también, oye, pues motivaciones, objetivos y poder estar motivado para conseguirlo, otro trabajo, en otro entorno, en otro lugar, haciendo algo distinto y bueno, y creo que es clave por esta parte de las lesiones también buscar un plan B.
Totalmente de acuerdo contigo, Arturo. Como te digo, ¿hay algún asunto antes de acabar que, como te digo, creas que pueda ser interesante también tocar? Bueno, yo creo que por hacer una reflexión final, quizás decir que esto es sacrificado y que dedicarte solo al deporte está genial, pero que si quieres tener una transición mejor el día de mañana, necesitas esforzarte desde ya. Y esto requiere un sacrificio, requiere horas, requiere, bueno, pues compatibilizar todo y no es sencillo porque el deporte también es un trabajo exigente en muchos momentos donde también viajas, pero siento que siempre puedes buscarle el lado bueno a las cosas, esos viajes te dan horas para prepararte, estás entre semana y tienes mucho tiempo y que al final son, bueno, vas sembrando algo que no ves pero que el día de mañana verás que la recompensa es muy grande y a ti te va a hacer muy bien como jugador y te va a dar una tranquilidad que lo vas a agradecer. Lo hablo por experiencia personal, pero lo hablo porque es así y porque te permite, pues bueno, el día de mañana, pues intentar ser feliz fuera del deporte, con otra vida, o quizás ligada al deporte, ¿no? Pero no con el rol principal de jugador. Así que bueno, tiene su sacrificio, pero creo que la recompensa es muy grande. Sí, al final yo creo que con tu caso personal, ¿no? Eres una persona que ha hecho esa transición, como decías, en su mejor momento. Yo, como te decía, ¿no? Siempre recuerdo ese momento y digo, es un jugador que evidentemente para mí tenías ese nivel para estar ahí. Encima es un rival que vamos a tener ahora que nos va a poner las cosas mucho más complicadas si cabe. Pero bueno, es un ejemplo también, ¿no? En tu caso, por tus motivaciones y bueno, de aportar una perspectiva de una persona que tiene ese conocimiento, tanto en su formación, digamos, académica, como también de tener esa parte del deportista, ¿no? O sea que para terminar, como dices, hay muchas formas bueno, de cada uno dar sus pasitos y más a día de hoy con la tecnología hay que saber, eso sí, discernir, ¿no? Entre qué es correcto y qué no, o más bien qué es correcto, qué es fiable y qué no, saber contrastar Ujú. bien, pero también tú con tu proyecto, tu próximo rol, ayudas a los deportistas y bueno, si quieres contarnos un poco también y aprovechar este espacio sobre tu proyecto. Pues nada, Diego, es un proyecto que, bueno, que nace desde hace ya muchos años, como decía al principio, pues de análisis y de cómo podía ayudar al deportista y como dice su nombre, tu próximo rol nace con el objetivo de ayudar, de guiar al deportista desde cualquier momento, es decir, no solo, oye, pues porque ya estoy terminando mi carrera, sino es desde cualquier momento y hablo y trabajo con jugadores jóvenes que quieren empezar a pensar también en más allá de manera que siguen invirtiendo sus mayores energías en jugar, ¿no? Pero eh, siento que aquí, como hemos hablado, no se ha dado información ni guía para poder hacer una transición el día de mañana ni cómo hacerla. Y tu próximo rol, pues tiene este objetivo de que, bueno, lógicamente, gracias a todo mi trabajo en recursos humanos, pues un poco tendencias de mercado, herramientas donde la persona, ya hablamos de persona de mundo, para poder encontrar un trabajo necesita, cómo tienes que afrontar este momento, qué tienes que saber para poder bueno, pues tener oportunidades y ayudar al deportista desde un punto de vista personal donde yo lo he sido, he vivido el camino muy similar al de muchos con los que puedo trabajar y hablar y luego desde un ámbito técnico oye, pues mira, el mercado laboral está así, tu situación es esta, vamos a bajar a tierra lo que quieres, si tu objetivo es conseguir esto, este es el precio a pagar, es decir, este es el camino a seguir. Yo te voy a ayudar, vamos a hacerlo de manera conjunta y vamos a tratar de que tú el día de mañana tengas opciones reales de poder, oye, pues optar a tener una transición tranquila, a un trabajo que te guste y sobre todo pues que te prepares con tiempo porque hace falta analizar oye, y saber qué es lo que quieres. Así que bueno, este es el objetivo y estamos bueno, pues trabajando bueno, y haciendo crecer también el proyecto, hablando con pues agencias, federaciones, intentando bueno, que lo que hablamos, pues que todo el mundo haga ese clic que creo que es importante y sobre todo que creo que suma, porque mi objetivo el único es ayudar y siento que aquí el deportista está un poco desamparado y un poco desinformado y un poco vive en una nebulosa que no le permite pensar más allá y creo que hay que tratar de llegar a que el deportista consiga empezar a pensar mientras compita al máximo nivel en otro camino, ¿no?
Claro, ¿no? Y además lo que hablábamos en el baloncesto español, ¿no? Hasta que llegas a ACB, porque en el foro hay mucha gente con condiciones precarias también, ¿no? Ujú. Creo bueno, que esta situación se agranda, ¿no? Porque al final, pues nadie te enseña a dar ese paso, como dices, a tener una dedicación plena, a dejar de hacer otras cosas. Y bueno, creo que es muy interesante también incorporarlo a partir de los clubes, ¿no? Como decimos, pues, hay muchas maneras, cualquier persona también puede acceder, pero sobre todo, bueno, que sirva este vídeo para que si nos ve algún deportista, algún chico, alguna chica que esté, da igual el deporte en el ámbito profesional o Ujú. semiprofesional, pues pueda también entender que, bueno, que es una situación que no se aborda, pero que también tiene una forma de progresar, ¿no? Y que, bueno, que siempre se puede crecer. O sea, como te digo, Arturo, agradecerte que hayas podido estar aquí con nosotros. Ha sido un placer poder charlar contigo sobre estos temas que deberían de tener más visibilidad. Y nada, esta es tu casa. Pues muchísimas gracias, Diego, a vosotros también. Creo que bueno, hacéis un trabajo súper bueno, dais voz y visibilidad en podcast a gente que da gusto escuchar, igual que a ti. Así que nada, muchísimas gracias, estamos en contacto y volveré. Seguro, seguro que sí. Y nada, por ahí dejaremos también la información por si alguien está interesado. Y si no, pues como decimos, siempre hay una forma de crecer, de formarse y de aprender. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. Un saludo.